Shalom hermanos, buenas tardes, el Eterno les bendiga en este día y bueno, esperando que todos y cada uno de ustedes estén llenos de bendición y bueno, recordando un punto bien importante, que en la obediencia está la bendición. Si nosotros obedecemos al Eterno en su palabra, Él derrama la bendición y tenemos también obviamente el favor de Él, que es su gracia, ¿verdad? Ese favor inmerecido. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes una porción que se halla en Colosenses y quiero dar lectura al capítulo 2, puesto que hay unos versículos que se han malinterpretado durante mucho tiempo y que son utilizados dentro del cristianismo para desacreditar ciertos mandamientos que el Eterno da en su palabra. Y quiero darle lectura. Por aquí voy a poner, aquí tenemos en la pantalla, voy a leer lo que es la Reina Valera, la Reina Valera. Esta es la traducción que la mayoría de nosotros podemos o tenemos, ¿verdad? En accesible. Déjenme ver si puedo, espero que se vea bien. Si no, usted puede ir pausando el video, y puede ir checando a través de su escritura. Le comento, no me crea todo lo que yo digo, sino corrobórelo con lo que dice la escritura, ¿verdad? Porque no importa lo que yo pueda decir o lo que yo pueda pensar, sino qué es lo que verdaderamente nos dice la escritura. Entonces, en Colosenses capítulo 2, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Este es Pablo quien está hablando. Dice, y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Fíjense este punto, dice, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. La escritura nos halla también, dice en el versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea que Pablo nos exhorta que de la manera que anduvo Yeshua, nosotros también andemos como él. Si él hacía ciertas prácticas, si él guardaba los mandamientos, entonces nosotros tenemos que guardar mandamientos. Entonces, de como lo dijo Yeshua mismo en Juan 14, 21, si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, arraigaos y sobreedificaos en él y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Versículo 8, pongamos mucha atención porque este es un punto bien importante para ayudarnos a definir de qué es lo que está hablando en el contexto el apóstol Pablo. Dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Fíjese lo que dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Quiero leerlo en otra versión, este mismo versículo, en la nueva versión internacional, en el versículo 8, dice, cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas. Pablo, recordemos que está hablando a Colosenses, ¿sí? Es una carta y le está hablando que las personas se tengan que cuidar con aquellas tradiciones
que son impuestas al pueblo, las tradiciones humanas o tradiciones humanas impuestas a todo creyente, ¿sí? Entonces quiero regresar a la Reina Valera. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿sí? Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe con el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, o sea, fuera del pacto, estábamos muertos por el pecado y fuera del pacto, sin Dios, lo que dice Efesios, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, ¿verdad? Dice, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que clavó Yeshua en la cruz? Yeshua clavó lo que es la paga del pecado, ¿sí? El acta que tenía Satanás y que nos acusaba delante del Eterno por nuestra desobediencia. Entonces, eso fue lo que él cargó en la cruz. Dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos dos versículos siguientes, el 16 y el 18, son versículos tan mal interpretados dentro del cristianismo que quiero que pongamos mucha atención en este punto. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muchos toman estos dos versículos para decir, mira, que nadie te juzgue si tú no guardas Shabbat, si tú no guardas las comidas, si tú no sigues las fiestas, que nadie te juzgue. Porque todo eso es sombra, es algo que ya pasó y nosotros estamos enfocados ahora en Cristo. ¿Sí? Muchos lo interpretan de esa manera, pero la verdad es que Pablo no estaba hablando de esa manera. Pablo lo que estaba hablando, primero recordemos que en el versículo 8 dice que nos cuidemos de las tradiciones del mundo, tradiciones que no son según Cristo, tradiciones que fueron impuestas por los hombres, tradiciones que a medida que nosotros fuimos avanzando en la época o en la edad, ahorita que tenemos 2017 años, el pueblo o lo que hoy se conoce como las congregaciones o el cristianismo ha venido adquiriendo a través de la cultura de otras naciones, pues lo que es, hemos venido o se han venido adquiriendo fiestas, festividades que son paganas, que son tradiciones de hombre, pero que no tienen nada que ver con Cristo. Entonces, con Yeshua. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo en estos dos versículos dice, por tanto nadie te juzgue si tú en la comida, que tú guardes la comida de lo que dice la Escritura, comida kosher, o en cuanto a días de fiesta, que son Levítico capítulo 23, recordemos que son fiestas de Yahweh, no son fiestas judías. Estas fiestas, según la ordenanza, son santas, son perpetuas y son de Dios, o sea, de nuestro Padre Celestial. Por lo consiguiente, esas fiestas no tienen nada que ver con el mundo, ¿ok? Entonces, en el versículo 17, Pablo lo dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué quiere decir? Que está hablando
de un acontecimiento profético. Es sombra de lo que va a venir. Es algo profético de lo que va a venir. Dice, pero el cuerpo es el Mesías, es Cristo. Estamos conscientes. Dice, nadie te prive de este premio. Ese es el punto. El versículo 18 dice, nadie te prive de hacer estas cosas. Nadie te quite este premio, dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose la cabeza, versículo 19, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, este es un versículo muy clave, hermanos. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a las fiestas que hacías en el mundo, en cuanto a las prácticas mundanas, dice, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, te quieres someter otra vez a esos preceptos. Entonces, muchos malinterpretan este versículo. Ya ves, Pablo te está diciendo que no los hagas, que nadie te tiene que juzgar si tú no guardas Shabbat. No, Pablo te está diciendo que te alejes del paganismo. Y las fiestas, hermanos, el Shabbat, las lunas nuevas, el día de reposo, no son paganos. Eso es algo santo, es algo kadosh, es algo que Yahweh santificó. Hizo 6 días iguales, pero uno lo apartó, uno lo santificó, ¿sí? Y lo bendijo. Entonces, todo lo que está dentro de la instrucción de Yahweh está santificado por él. Usted y yo no podemos santificar nada. Entonces, lo que Pablo está diciendo, imagínense que nosotros estamos tomando hoy en día el Día del Amor y de la Amistad y lo llevamos siendo un acontecimiento que se utilizó durante mucho tiempo y posiblemente se sigue utilizando sobre ese dios Eros, ¿verdad? Y lo queremos santificar y lo queremos pasar hoy en día en las congregaciones, porque con eso estamos honrando y dando a entender que Dios es amor. No es cierto, hermano. Lo que estamos haciendo es tomando algo inmundo, algo de los rudimentos del mundo, y no según Cristo, y lo estamos pasando a la congregación. Entonces, eso a Yahweh le aborrece. Y eso es lo que habla Deuteronomio capítulo 13 y capítulo 14. ¿Sí? Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. En conformidad, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Hermanos, el Shabbat no es doctrinas de hombres. Las fiestas no son doctrinas de hombres, al contrario. Al contrario, no tienen nada que ver con los hombres. El que lo estipuló y el que lo puso fue Yahweh, nuestro Padre Celestial. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, de sabiduría o culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo está hablando en ese punto. Ahora fíjense, le quiero enseñar lo que dice la Biblia israelita nazarena. Solo voy a tocar el versículo 8. Versículo 8. Déjenme recorrerlo. Dice, mira que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a las tradiciones del mundo, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. ¿Qué quiere decir? Cristo guardó fiestas, Yeshua guardó Shabbat, Yeshua tenía su alimentación kosher, lo que era la instrucción de animales puros, y no comían, ni él ni sus discípulos comían animales impuros. Por lo consiguiente, nosotros como creyentes, como pueblo, siendo el templo del Espíritu Santo, en el templo no tiene que entrar nada inmundo. Por lo consiguiente, nosotros no tenemos que comer nada inmundo de acuerdo a la ordenanza que está hablando Pablo.
¿sí? Dice, nadie te juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta o nada de eso. Ahora, voy al versículo 17. Dice, por tanto, 16, por tanto que nadie los juzgue en asunto de comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. ¿Ya ves? Pablo está hablando que nadie te debe de juzgar si tú guardas Shabbat, si tú haces las instrucciones que Yahweh mandó. Yeshua dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah, de la ley, ¿sí? De la ley, hasta que el cielo y la tierra haya pasado. Y no ha pasado, sigue pasando, ¿sí? Digo, perdón, sigue existiendo. Entonces nosotros no podemos quitar o escoger qué de la escritura, qué debemos y qué no debemos de hacer. Porque la ley, la palabra de Dios es para siempre. De la misma manera las fiestas, de la misma manera el Shabbat. El Shabbat es profético, las fiestas son proféticas. Entonces dice, estas cosas son solo una representación de los bienes que vendrán. Pero la realidad pertenece al Mesías. Porque todo eso, dice la Escritura, que el fin de la ley, o sea, el propósito de la ley, el fin de la ley, es Cristo. O sea, el propósito de la ley es Cristo. La ley te lleva a Cristo. La Torá te lleva a Cristo. La instrucción te lleva al Mesías. El punto es Yeshua. Dice, no se dejen quitar su premio por esos que fingen humildad y culto a los mensajeros que se apoyan en visiones envanecidos sin razón, por su mente carnal. Hermanos, esto es un punto bien importante. Nosotros tenemos que saber qué es lo que nos dice la palabra. Y el contexto de esto es que nos alejemos de todo aquello, de todas aquellas prácticas que son del mundo. Si usted ha recibido a Cristo, a Yeshua, como Rey, como Salvador, y ha rendido su corazón y va en arrepentimiento, entonces usted pertenece a ese pueblo escogido llamado Israel. Y usted se debe de alejar del paganismo, de esas fiestas paganas, y usted y yo jamás podremos tomar algo del mundo y llevarlo a la congregación creyendo que nosotros podemos santificarlo. Lo que se santificó ya ha sido dado en instrucción por nuestro Padre Celestial. Entonces yo le invito a que usted escudriñe, yo le invito a que usted siga estudiando, siga escudriñando, porque sabemos que es importante. En Juan 5:39, Yeshua mismo nos advirtió escudriñar pues las escrituras, porque os parece que en ellas se halla la vida eterna y dan testimonio de mí, o sea, de Yeshua. Entonces, hermanos, espero que este video haya sido de bendición y que haya abierto los ojos para conocer que nosotros tenemos que guardar las fiestas, que tenemos que guardar Shabbat. ¿Por qué? Porque son instrucciones que jamás han pasado. El Eterno les bendiga y que les guarde, y que bueno, que en este día nosotros también podamos entrar en su presencia a través de la oración y su ministración de la palabra. Shalom, shalom.